yo me entregué al Señor, no se me olvida, hermano, fue un 23 de febrero de 1983. Mi madre llegó al Señor, pues muchos años atrás, como unos 5 o 6 años, como en el 78 llegó mi mamá a la iglesia, el 79, algo así, y mi mamá nos llevaba pequeñitos. O sea, me acuerdo que había un hermano que se llamaba el hermano Peñafiel, que era el que nos recogía a nosotros, y yo iba a la escuela dominical. Y me acuerdo que dentro de la escuela dominical yo cantaba una canción que se llama Somos soldaditos, aunque no, ¿se acuerdan de esa, verdad? Y ahí me miraba usted, aunque no soy, aunque el avión no vaya volando, pero soldado soy, ¿verdad? Pero crecimos, me dormía abajo de la iglesia, muchas veces abajo de la banca de la iglesia. Y me acuerdo que en mi infancia, ahí había unos hermanos, se llaman los hermanos de la Rosa, y tenían un jovencito que se llama Joe de la Rosa. Joe y yo éramos bien amigos en la iglesia, pero éramos bien amigos y bien traviesos. Santo. Joe tenía la costumbre de pegar chicles, él de adrede iba y se ponía en la banca y ponía un chicle y se venía hasta atrás y me decía, mira, se va a sentar la hermana. Y se sentaba la hermana y nomás veía a la hermana que le hacía así, miraba el chicle y decía, ay, me llené de chicle, no sé qué. Y hacía tantas travesuras, le gustaba rayar los carros afuera, Santo. De los carros. Y un día se le ocurrió quebrar el baño de las mujeres con los hombres y asomar la cabeza para ver a esa hermana. Y yo estaba atrás, pues, esperando mi turno para yo ver también, ¿no? Y en eso entró el hermano Robalcaba, hermano. El hermano Robalcaba y lo miró y dijo, ay, muchachito, ven para acá. Y lo agarró el brazo, lo llevó a la oficina. Y lo más tremendo es que Joe era hijo de diáconos de la iglesia, diáconos que cuidaban el orden de la iglesia, pero no cuidaban el orden de su hijo. Santo. Y pues yo era una perita en miel, yo era muy tranquilo. También tenía mis dificultades, pero era tranquilito, yo traía la música por dentro, yo esperaba el momento para hacer la travesura, tiraba la pedra y escondía la mano. Nadie se diera cuenta. Pasó el tiempo, yo me alejé del Señor, me fui a vivir mi juventud, empecé el premio de adolescencia entre mi juventud, y empecé a estudiar en la escuela. Y me acuerdo que empecé a ir a la escuela que se llama Didi Junior High School. Y en ese tiempo acababa de entrar la ley de que podían estudiar los ilegales en la escuela. Entonces a mí me metieron a la escuela y mi mamá dijo, vas a estudiar. Y me acuerdo que en aquel tiempo había mucha discriminación por parte de los chicanos, los mexicoamericanos, no tanto por los americanos ni por los afroamericanos, sino por el mismo mexicoamericano. Entonces llegaba uno y por los pasillos de la escuela nosotros cambiábamos de salón en salón, teníamos nuestro locker y todo. Y me acuerdo que a mí de locker a locker me gritaban los mexicoamericanos, ¡hey! ¡Went back! Y pues yo no sabía qué quería decir, yo le decía, ¡hey! ¿Qué pasó? No sabía lo que quería decir, went back. Entonces un muchacho de Monterrey se juntó conmigo, yo que me dije, pero tú sabes lo que te están diciendo, le dije, te están diciendo mojado. Y dije yo, esta es la última vez que me dicen mojado. Y le dije, al próximo, ahí entró como un rencor, una ira y un coraje en mí, le dije, el próximo que me diga guapaco, como sea, le dije yo, se le van a caer los dientes y eso se lo prometo. Y me acuerdo que empezó a sentir aquel muchacho en mí una confianza. Y me dijo, oye, ¿por qué no formamos una pandilla? Somos varios de la raza aquí. Santo. Hicimos una pandilla que se llamaba la Raza Unida, que hasta ahorita existe la Raza Unida, ¿no? Y ahora ya la Raza Unida, yo estaba en otro día en internet, me metí y dije, caramba, todavía existe. Ahora son los hijos los que continúan y los nietos, con esa Santo. pandilla que yo formé con un amigo. Y ahí empezó mi vida, hermano. Empecé a mis escasos 12, 13 años de edad, yo ya conocía lo que era la droga, lo que era el alcohol, lo que eran diferentes tipos de armas. Y nunca se me va a olvidar porque precisamente aquí en la Harrisburg y la 75 y en la Lawndale y la 75 eran mis barrios. Y atrás de un cine que se llama el Cine Capri, ahí nos congregábamos los pandillita, ahí hacíamos nuestras averías, ¿verdad? Teníamos nuestros armamentos, cosas que teníamos en ese entonces, que en aquel tiempo no eran como lo de ahorita. Me acuerdo que muchas veces en lugar de un palo teníamos esos gatos grandotes con los que se levantaban los carros. Y me acuerdo que a un amigo mío le reventaron el cráneo con uno de esos en la cabeza, aquí en
parquecito del Mason Park, arriba en la bajadita hay unos trajes, ahí nos mataron. Y fue bien difícil para mí, toda esa infancia me marcó bien fuerte. Entonces pues, empecé a crecer con una rebeldía. ¿Por qué? Todo porque mis padres se dejaron cuando yo era un niño. Mi papá agarró su camino, mi mamá agarró su camino. Y nosotros quedamos viviendo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Somos originarios de Aguascalientes, pero ahí nos quedamos. Y me acuerdo que cuando mamá se fue, mi papá se fue, no les interesaron sus hijos, nos quedamos viviendo con mi abuelita. Ahí fue donde yo empecé a conocer los niños de la calle y ellos me empezaron a brindar el primer cigarrillo de marihuana, la estopa con tiner, los 5,000 para oler. Y empecé a bolear zapatos y a vender periódico y a cantar en los camiones para poder agarrar algo de dinero y darle a mi abuelita que hiciera para mis hermanitos. Y un día, cuando yo menos pensaba, después de algunos años, yo ya tenía por ahí como 11 años, llegó mi mamá por nosotros. Y cuando mi mamá llegó, ya no era la señora que se había ido, era una señora totalmente diferente. El Señor había cambiado su vida, la había transformado. Y cuando yo le dije, ¿qué le hicieron, mamá? Por allá en Estados Unidos viene bien cambiada, porque mi mamá era bien de esas que se ponían bien elegantes, hermano, bien extravagantes. Le gustaba mucho el baile, mucho la bebida a mi mamá y mucho el cigarro. Y cuando llegó ella, empezó a hablarme del plan de salvación cuando yo era un niño. Entonces ella fue la primera que me empezó a hablar. Pero cuando cuando ya venimos a Estados Unidos, que empecé ya a formar parte de esa pandilla, empecé a descarriarme demasiado, hermano. Entonces me acuerdo que mi mamá siempre me decía, mi hijo, no vas a ir a la iglesia. Le decía, yo no quiero nada. Y empecé a faltarle al respeto a mi madre, a decirle que yo no quería saber nada de Dios, que me dejara vivir en paz, que yo quería vivir mi vida. Y mi mamá simplemente, ella me decía, mi hijo, una cosa sí sé, que un día yo te voy a mirar predicando. Y yo le decía a mi mamá, no, hombre, nunca se le va a conceder, mamá, nunca, porque eso no es para mí. Y me dijo, no sé, mi hijo, pero en los planes de Dios tú estás puesto. Y si quisiera hablar todo el testimonio lo puedo hacer, pero quiero aprovechar el tiempo, pero le voy a explicar cómo yo me convertí. Vivíamos en la calle Equipment, nosotros en la Fulton. Mi mamá tenía una casita viejita, pero muy cómoda, con una buena sala. Y me acuerdo que yo estaba en la cárcel cumpliendo una cadena de 20 a 30 años por causa de un intento de asesinato. Y yo, a mi corta edad, yo estaba ya preso y yo de ahí iba a ir para la quinta, para la penitencia. Pero mi mamá me escribía cartas y siempre me decía, mi hijo, busca de Dios. Mi hijo, el Señor quiere cambiar tu vida. Mi hijo, y siempre me mandaba, mi hijo, ¿por qué no buscas del Señor? Pero un día me mandó una carta que me llamó la atención. Mi mamá me dijo, mi hijo, si tú le pides a Dios con todo tu corazón y le prometes a Él que si Él te saca, tú le vas a servir, vas a ver el milagro de Dios. Y hoy puse la carta y en un día en mi celda estaba yo llorando y pensando. Me acuerdo que me acordé de esa carta y abrí la carta y leí donde decía, mi hijo, si tú le pides a Dios con tu corazón y le prometes que le vas a servir, si Él te saca, Él te va a sacar. Nunca en mi vida he vuelto a orar de esa manera. Aleluya. Como nunca me hinqué a la orilla de la cama y le dije estas palabras, le dije, Dios, si tú realmente existes como mi madre dice, si tú me sacas de esta celda, yo te voy a servir. Le dije, pero si tú me dejas aquí, yo me doy por vencido. Hermano, a la semana me hablaron de la oficina de la cárcel para decirme que yo salía de 2 semanas. ¡Aleluya! Yo no podía, hermano, creer. Yo sabía que Dios había hecho el milagro, yo sabía que algo había pasado. Salí de la cárcel y me olvidé de lo que le dije yo al Señor. Vaya. Y comencé a andar peor todavía, entre una rebeldía más grande dentro de mí. Empecé ya a entrar a otro tipo de maldades que no había hecho antes de entrar a la cárcel. Y me acuerdo, hermano, que un día mi mamá me empezó a hablar, estábamos en la sala y me dijo, mi hijo, me empezó a hablar del Señor. Y a mí me dio coraje. Y mi mamá me dijo, mi hijo, esta noche van a venir unos hermanos a hacer un culto. Y yo me acuerdo que volteé. Si mi madre estuviera aquí, le pudiera decir esas palabras todavía, porque yo volteé y le dije, señora, le dije, así con esta palabra, dije, mire, señora, ya estoy harto de su Dios. Ya estoy harto de sus hermanos, estoy harto de su evangelio, ya no quiero saber nada, déjeme en paz. Y mi mamá me decía, mi hijo, pero tú le prometí. Yo no le prometí nada. Le dije, a mí no me digas nada, déjeme en paz.
Le dije, es más, si uno de sus hermanos esta tarde pisa aquí esta casa, se lo voy a correr a patadas. Y mi mamá me dijo, tú no vas a hacer nada. Le dije, no voy a hacer nada. Pruébeme si no voy a hacer nada. Y me metí en el cuarto, hermano. Me acuerdo que me drogué y me quedé dormido. Como a las 6 de la tarde tocaron la puerta de la casa. Nunca se me va a olvidar quién era. ¿Te acuerdas de Benito? Un hermano de Guerrero. Tocó la puerta y como era de Guerrero, nunca se me olvida porque él usaba unas botas color mostaza, con un pantalón blanco y una camisa así fosforescente con 2 herraduras aquí, barbitas blancas en la espalda y un biblión así grandote. Y me acuerdo que cuando abro la puerta, lo miro y me dice, hermano, oiga, joven, ¿se encuentra el hermano Rosario? Y yo nomás le dije, sí, hermano, pásale, siéntese. Lo pasé a la sala. Y fui y le dije, mamá, lo busca un hermano. Y me metí yo al cuarto. Como a la media 45 minutos, me acordé lo que le dije a mi mamá, estaba en la cama. Me levanté enojado y furioso. Y dije, ahorita saco este indio de aquí. Y había un pasillo en la casa donde caminábamos y estaba una sala. La sala donde estábamos, estaba la puerta, la sala de media luna a la entrada y el pasillo. Y yo vine pero enojado y dije, ahorita saco este hombre de aquí. Me fui enojado, hermano. Y cuando miré hacia la puerta, me asomé, nomás les dije, buenas noches. Y me di la vuelta y me regresé al cuarto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no lo pude sacar? Porque había como 30 hermanos de la iglesia central adentro para hacer el culto. ¿Cómo lo sacaba? No pude. Y estaba el hermano José Guajardo. Y empezaban a hacer el culto. Y yo estaba allá en el cuarto y me acuerdo bien, nunca se me olvida. Solo Dios hace al hombre feliz. Y yo en el cuarto oyendo sus cantos. Y aquello, yo tengo un amigo que... Y eso empezó a afectar mi oído y mis sentimientos. Y de repente me tocaron la puerta del cuarto y era Benito otra vez, hermano. Y me dice, Benito me dice, joven, vengo a invitarlo al culto. Le dije, no, hermano, esas cosas no son para mí. Le digo, mi mamá, ándale, mi hijo, vente, y para allá y para acá. Le dije, no, mamá, yo de esas cosas no. Ándale, mi hijo. Y vente, total me convenció. Y fui al culto. Para eso, ese día era un 23 de febrero. Un día anterior a mí me habían encargado un carro robado que yo me lo robé y lo puse atrás de mi casa, lo tapé con alfombras porque el día 23, el siguiente día, iba a llegar el comprador del carro. Entonces ese día en la noche no llegó el hombre y ese día yo me convierto, me entrego al Señor. Entonces cuando yo estaba en el culto, yo tenía un paradito así, hermano, se acuerda, hermana Cecilia, yo tenía un paradito así, mire, me paraba donde quiera así. Miraba a las muchachas con un paño amarrado, una cadena colgando y bien aguadote el pantalón, la camiseta grandota y andaba con los carritos que brincan los low riders. Estaba ahí, según yo era un cholo loco. No sabía, yo ahora digo que es ridículo. ¡Qué payaso! Y mire, hermano, quiero decirle, estaba en el culto así parado, oyendo la predicación del hermano Guajardo. Ya me habían convencido, estaba yo parado en un rincón oyendo. Y el hermano Guajardo dijo, aquí hay alguien, que ya había predicado, dijo, aquí hay alguien que Dios está llamando por última vez. Yo era el único inconverso que veía. Dijo, aquí hay alguien que Dios está llamando por última vez. Yo no entendía que era para mí. Yo simplemente dije, ¿cómo andarán estos brothers? Los estoy llamando Dios por última vez. Yo nomás decía, órale, está de aquella. Y otra vez siguió predicando. La segunda vez que él dijo, aquí hay alguien que Dios está llamando por última vez, créame, mi hermano. Yo no oía la voz del hermano Guajardo. Yo oí una voz tan diferente, con mucha autoridad, pero con mucho amor. Una voz a la que yo no pude resistir. La casa era viejita, parada en bloques. Así se oyeron como aquí, pero pura madera. Tronaron mis rodillas. Y le dije al Señor, Señor, nunca más te voy a fallar. De aquí en adelante yo te voy a servir.
yo me sentía que Dios, de